Bienvenidos a una nueva edición del Marketing Tag. El día de hoy pues nos acompaña lo que es el doctor Roberto Cosenza y mi persona, que es la doctora Nadia Sosa. Buenas tardes, doctor Roberto Cosenza. El día de hoy pues queremos compartir con usted un tema de mucha importancia. Solo para hacer un recordatorio a la audiencia, el doctor Roberto Cosenza fue una pieza fundamental en lo que fue en la pandemia de COVID, y pues él fue el viceministro en ese tiempo. Entonces él es una persona con mucha experiencia y el día de hoy nos está acompañando para hablar sobre el tema del sarampión. Bienvenido, doctor. Un gusto, doctora Sosa, poder compartir el día de hoy con usted y sobre todo hablando de este tema tan importante, en el cual la Organización Mundial de la Salud ha mandado una alerta a los países miembros sobre el sarampión, y que es una enfermedad que se ha eliminado desde el año 2015. Se vino trabajando desde el año 2002 para que los países lográramos eliminar esta enfermedad, y se propusieron de meta que ya en el 2015 se iba a declarar eliminada el sarampión. Pero yo creo de que estamos en esta alerta y es importante transmitir con estos mensajes a la población hondureña. Creo que algo importante que sería bueno que comunicáramos a la audiencia es ¿qué es el sarampión? ¿Qué es el sarampión? Bueno, el sarampión es un virus, ¿verdad?, que es transmitido, que ya sea por el habla, por la saliva, por las vías respiratorias, y que es una enfermedad de que ya muchos no conocemos. Pero aquí lo más importante, que es una enfermedad que la podemos prevenir, y la podemos prevenir a través de una vacuna, que eso es importante decirle a la población: vacunémonos, vacunémonos. Si existe una vacuna, hay que aplicarnos. Son vacunas que son completamente gratis. No le tengamos miedo. Hay personas que sí, ya nos hemos aplicado esta vacuna, pero el que no se le ha aplicado la vacuna que nosotros llamamos SRP, que es la del sarampión, rubiola y caperas, aplicarnos la vacuna. Yo creo que no nos podemos, doctora, de cansar de decirles que las vacunas son seguras, que no debemos de tenerle miedo a las vacunas, que otras personas nos pueden decir la vacuna nos va a enfermar. La vacuna no nos enferma, sino que nos ayuda también para que nuestro país no vaya a tener una epidemia de esta enfermedad, que nosotros no vayamos a tener un brote de sarampión, que sabemos de que puede llegar hasta cobrar la vida de una persona. Así es. Doctor, en cuanto al sarampión, usted mencionaba que queríamos eliminar, porque esas son metas según de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Nosotros, me imagino que ya que usted estuvo trabajando en CESAL, trabajamos en lineamiento con ellos, ¿verdad? Pero creo que hay una preocupación por las autoridades en estos momentos de la vacunación, y tenía entendido que cuando se dio la pandemia COVID, como una suspensión de funciones, creo que se interrumpieron hasta los programas de vacunación. ¿Nos podría hablar un poco más de esto? Sí, mire, en los países en aquel momento que la Organización Mundial de la Salud, para poder lograr eliminar esta enfermedad, que ya se pone como meta en el 2002, ¿cuál era el propósito? Lograr tener porcentajes de vacunación en los países de América Latina mayores de un 95%. Nuestro país lo logró alcanzar en ese momento. Se lograron tener porcentajes hasta de un 96%, en el cual Honduras recibió diferentes premios. Recibió premios por la Organización Panamericana de la Salud, recibió premios por Gavi. Fueron 3 premios. ¿En qué consistían esos premios?
que nos apoyaban económicamente, por el cual el programa ampliado de inmunización logró mejorar lo que eran los establecimientos, los almacenes donde se iban a tener esta vacuna. Se pudo obtener freezers adecuados para poder almacenar lo que es la vacuna, y el país fue un ejemplo a raíz de América Latina. Lamentablemente, con el COVID-19, que la vacuna vino a salvar muchas vidas, porque la verdad que no podemos olvidar nosotros de dónde venimos y muchas veces dónde nosotros estamos. Pero aquí nosotros estamos hablando de que antes que se introdujera la vacuna al país, nosotros teníamos un alto índice de contagio, nosotros teníamos muertes, estábamos siendo amenazados y mirábamos los escenarios que se presentaban en otros países donde las personas morían en las aceras, no lograban llegar a los establecimientos de salud. Gracias a Dios y en nuestro país no vimos ese tipo de escenarios. ¿Por qué? Porque se luchó por esa vacuna, se introdujo la vacuna, y una vez que se comenzó a aplicar la vacuna en el país, aquel personal de salud, doctora, que fuimos nosotros los primeros porque estábamos en primera línea ante el COVID-19, vimos cómo hasta en nuestros colegas comenzó a disminuir el índice de infectación del COVID-19. Entonces, lamentablemente hubieron muchas personas que no han compartido lo que es una vacuna, que no miran el beneficio de la vacuna, y por lo rápido de que se tuvo que introducir esta vacuna a nivel mundial, muchos decían de que la vacuna no había sido aprobada, que se les estaba aplicando un virus en todos este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque lo mismo pasa con el sarampión, es la aplicación de un virus atenuado, ¿verdad? Y sobre todo en el sarampión, que es un virus ARN con una cadena de ARN como lo es en el COVID, que se aplicaron lo que esta vacuna, y si le puede causar a las personas una vez vacunadas algunos efectos como malestar general, fiebre, dolor en las articulaciones, dolor en los huesos, pero es algo que muchas veces sucede. ¿Por qué? Porque son virus que se están aplicando, pero no quiere decir que nosotros con eso les estamos provocando algún daño en el organismo de la persona, sino de que esto se aplica para que en el momento que adquiramos nosotros el virus, sea reconocido por esos mismos virus atenuados y sean quienes nos protejan para evitar tener otro tipo de complicaciones ante estas enfermedades virales. Gracias, doctor. Es importante lo que usted acaba de mencionar, porque muchas personas dicen las vacunas son malas. Y yo tuve la experiencia, ¿verdad?, de ver que lo que usted comentaba, había personas que no creyeron, lastimosamente pues no lograron continuar en esta tierra, ¿verdad?, fallecieron. Yo tengo una pregunta importante, y es, hablan de vacunación, pero ¿qué sector se debe de vacunar en San Luis? Bueno, hay que ver de que esta vacuna se debe de aplicar a los 2 meses de nacido. Por eso se le da un calendario, luego se aplica a los 4 meses la persona, y se le pone un refuerzo a los 2 años. Entonces es cuando se debe, son 3 dosis, ¿verdad? Pero también hay una vacuna para aquellas personas que no se la han aplicado y dicen, pero yo ya no tengo 2 meses, yo ya no tengo 1 año, yo ya no tengo 2 años. Hay una vacuna que es la vacuna del adulto. Entonces esta vacuna solo se aplica una vez. Es de ir al establecimiento de salud si usted no se ha aplicado lo que es la vacuna del sarampión, rubiola y papera, que es la ESRP. Entonces, ¿qué es? Ir a aplicarnos la vacuna. Y hay vacuna para el adulto
y hay vacunas para los niños. Entonces, ahí en el establecimiento de salud las personas están preparadas para saber qué vacuna le van a aplicar, y sobre todo también que hay que decirle a la población, es completamente gratis. Aquí lo único que usted tiene que tener es la voluntad de aplicársela y evitar ser usted la persona que vaya a provocar un brote en su comunidad del sarampión. Hasta los momentos, doctora, no se ha reportado ningún caso en el país, pero sí tenemos países vecinos, la gente continúa viajando y muchas veces, bueno, estos virus tienen su tiempo de incubación de 4 a 8 días, y entonces nosotros podemos estar en esa ventana, ¿verdad? Sin saber de que podemos ya ser portadores del virus hasta que comenzamos nosotros a desarrollar los síntomas. Así que por eso es importante la vacunación. En el caso que una persona recibió sus dosis completas de acuerdo a calendario, los primeros meses, ¿será necesario aplicar? Muchas personas tienen esa inquietud, porque como se ha mencionado en los medios que hay que vacunar, ¿será necesario o no será necesario? Mire, yo pienso de que es necesario en aquellas personas que no nos acordamos si ya fuimos vacunados o no fuimos vacunados, ¿verdad? Debemos de nosotros tener esa seguridad. Si bien es cierto, bueno, la ley dice que todos los que nacimos antes del 2015 no nos van a exigir el carnet de vacunación ni para viajar, pero si usted no está seguro de que se ha vacunado, vacúnese. Esto es por el bien de todos, esto es su salud. Esto, lo más importante aquí no es tener un carnet de vacunación, sino de que usted esté seguro que realmente ya tiene esa vacuna, que ya usted ha desarrollado anticuerpos para poder enfrentar el sarampión en caso de que usted vaya a estar con una persona que ya ha sido contagiada con esta enfermedad. Es muy importante también lo que usted mencionó de los países vecinos. Estaba leyendo las noticias y miraba que ya hay países de Sudamérica con casos, y a nivel de Centroamérica creo que Belice también ya tiene unos casos reportados. Aquí había surgido esa inquietud, si habían o no habían, pero se le manejan como casos sospechosos, ¿verdad? Porque al final creo que no se confirmaron a través de lo que es el laboratorio clínico, ¿verdad? Que juega un papel importante para la confirmación de casos. Doctor, nos mencionaba usted sobre los centros de salud, que la gente se puede abocar al centro de salud. La CESAL, como prácticamente una entidad que vela por lo que es la salud pública, tiene estrategias, aparte de, por ejemplo, de personas que tal vez no tienen la información sobre vacunación o solamente el que llega al centro de salud. ¿Hay estrategias por parte de la CESAL? Mire, yo le puedo hablar del pasado. Nos gustaría. Del pasado se tuvo, y ese fue el éxito del programa ampliado de inmunización. Usted tocó una palabra clave. Aquí no solo es tener la vacuna, sino de que tener las estrategias adecuadas para hacer más cercana esa vacuna a la población. Entonces, por eso, en aquel momento, si usted recuerda, para el COVID-19 montamos personas que iban a vacunarse en vehículos, los que iban caminando, acercamos la vacuna a las comunidades, nos desplazamos. Entonces, esas todas son estrategias para poder lograr esos porcentajes de vacunación que se requieren. Y en este caso, la Secretaría de Salud tiene que tener esas estrategias, contratar más recurso humano para que este recurso humano sea capacitado y pueda realmente ir a las diferentes comunidades. Como dicen, si Mahoma no va a la montaña, que la montaña vaya a Mahoma. Entonces hay que salir a tocar las puertas, hay que buscar a la gente
hay que buscar esos niños que ya están en el tiempo y que la misma Secretaría conoce y que deben de ya, están en los 2 meses, que están en los 4 meses y que ya deben de aplicarse lo que es esta vacuna. Una campaña de comunicación de riesgo es necesario y es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante ante la prevención, porque estas son enfermedades que son prevenibles. Entonces, hacer una buena campaña de comunicación de riesgo es de mucha importancia. Orientar a la gente, educar a las personas hacia dónde tienen que ir en caso de presentar algún síntoma, que hay una vacuna, en qué lugares se van a estar vacunando a las personas, cuál es el establecimiento más cercano que las personas pueden tener donde pueden irse a aplicar lo que es esta vacuna. Hacer todas estas campañas que se requieren, tanto de comunicación de riesgo, preparar también los establecimientos con suficientes dosis de vacuna, buscar dentro de los mismos hospitales al que está ingresado por alguna patología, si se le puede aplicar la vacuna, aplicarla dentro de los mismos hospitales, pero aquí hay que salir también a buscar a las personas. Yo creo que hay que doblar todos esos refuerzos que se requieren y salir a trabajar y hacer una buena campaña de comunicación de riesgo. Se lo digo con experiencia propia, que realmente lo que estamos haciendo nosotros en este momento es salvando vidas, porque orientar a las personas, educar a la población ayuda a salvar muchas vidas. Gracias, doctor. Hay una pregunta que siempre hacen las personas: ¿por qué me voy a vacunar si siempre me va a dar? No sé si usted ha escuchado eso. Mucha gente dice, no me voy a vacunar, mejor que me dé. O en otros países hay gente que toma la decisión de no vacunarse y siempre les da. ¿Qué considera usted de eso? Mire, doctora, usted también ha tocado un tema que es importante orientar a la población en esto. En medicina, siempre lo voy a decir, 2 más 2 no es 4. Usted puede decir, y lo ha dicho, ¿por qué me da si ya estoy vacunado? Pero como su organismo responde, no va a responder mi persona. Porque puede ser de que ahorita a usted le pongan la vacuna del sarampión y le da fiebre, dolor de cabeza, malestar general, pero me la aplican a mí y ando como si nada. No me dio realmente. ¿Por qué? Porque las defensas no son iguales en ninguna de las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer con la vacuna? No es que quiere decir de que nos va a dar aunque ya estemos vacunados, no. La vacuna se ha comprobado que es efectiva en más de un 99%, que es segura la vacuna, pero siempre se tiene un porcentaje de personas que puede ser de que le dé, pero le va a dar con menos virulencia que le puede dar cuando usted no está vacunado. Entonces, ¿qué se evita con esto? De que sus síntomas no vayan a ser más graves, que la persona vaya a requerir de un ingreso dentro de un hospital, y sobre todo en aquellas personas que tienen algunas enfermedades crónicas asociadas, que el virus les puede venir a descompensar sus enfermedades de base y puede llegar a ocasionar lo que es la muerte. Eso es lo que se está evitando con la vacuna, que el que se enferme, si un caso llega a enfermarse estando vacunado, que es muy poca la probabilidad, es de que no vaya a requerir de un ingreso dentro de un hospital, que no vaya a llegar hasta la muerte, sino de que usted pueda enfrentar con una sintomatología más leve y que pueda enfrentar lo que es este virus. Hablamos al inicio del sarampión, ¿verdad? Que cuando se trabajó junto, ¿verdad? Como país y con las organizaciones internacionales,
se hablaba de mortalidad. Había una alta mortalidad. Ahora ha disminuido gracias a los programas. En caso de que un paciente adquiera sarampión, ¿cuál sería el tratamiento? Porque muchas personas dicen, bueno, si hay tratamiento, me lo tomo, ¿verdad? Ahí es importante, ¿verdad?, ver esa parte. Bueno, por eso es la importancia de acudir a su médico. ¿Por qué? Porque el médico va a irle tratando los síntomas que usted vaya desarrollando. Si el paciente comienza a presentar fiebre, tenemos que darle medicamento para la fiebre. Si el paciente comienza a presentar evacuaciones, diarrea, lo que nosotros decimos, le damos tratamiento para la diarrea, ¿verdad? Recuerde de que aquí en estas enfermedades no es que hay un medicamento específico para decir, bueno, esta es la medicina que nosotros debemos de tomar. Si el paciente comienza a presentar picazón en todo el cuerpo, hay que ponerle tratamiento para esa picazón de que usted va a presentar, ¿verdad? Si el paciente, ¿por qué? Porque se nos puede descompensar el paciente y comienza a presentar dolor estomacal, hay que darle tratamiento para el dolor estomacal. Entonces, no hay un tratamiento como tal específico y por eso tenemos que acudir al médico. Tenemos que utilizar también mascarilla. Si nosotros ya estuvimos en contacto con una persona diagnosticada y nos dimos cuenta que a los días que estuvimos con esa persona fue diagnosticada con sarampión, utilizar mascarilla para evitar contagiar otras personas, porque en nuestra familia podemos contagiar una persona mayor que tiene varias enfermedades de base y le podemos llegar a ocasionar nosotros la muerte. Yo creo que no hay cosa peor que sentirnos culpables, ¿verdad, doctora? De ser uno el foco de transmisión a otras personas y sobre todo en familiares que nosotros queremos mucho. Algo importante que usted menciona es la sintomatología. Normalmente usted menciona de evacuaciones, diarrea, pero había leído en la literatura que mencionan que también hay gripe, hay veces conjuntivitis, tal vez si pudiéramos reforzar estos síntomas. Mire, lo que más a veces nos llama la atención que ocurre en estas enfermedades son las lesiones de la piel, ¿verdad? Que es por lo que nosotros nos vamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, bueno, comenzamos con fiebre, pero con fiebre hay diferentes enfermedades que tenemos que los médicos hacer un diagnóstico diferencial entre esas diferentes enfermedades. Pero también, doctora, viene a ser de mucha importancia lo que es la cadena epidemiológica. ¿Cuál es esa cadena epidemiológica? Que es que si nosotros ya sabemos, yo estuve con la doctora Sosa ahorita en el programa y Roberto Cosenza fue diagnosticado, se da cuenta que a los 4 días fue diagnosticado con el sarampión, ya la doctora debe de buscar sus medidas y al comenzar a presentar una fiebre, secreciones nasales, ya dice, bueno, me enfermé, ¿verdad? Porque hay que ver también en el contexto que nosotros nos encontramos en este momento en el país, que no solo está circulando un virus. Mire, ahorita tenemos un brote grande de COVID-19. Tenemos un brote donde se ha elevado lo que es el virus de la influenza y también tenemos el virus sincitial respiratorio. Entonces, con todo este tipo de enfermedades, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial para darle el tratamiento adecuado a las personas, ¿verdad? Y sobre todo, ir a la epidemiología, si la persona ya fue vacunada contra el COVID, si ya se puso la vacuna de la influenza, que usted bien sabe que año a año va cambiando esa vacuna
y que nos la debemos de aplicar año a año, sobre todas aquellas personas que tenemos alguna enfermedad de base. Pero también está circulando un virus gastroentérico, doctora, que usted le hace, usted mejor que yo lo saben eso en la parte de laboratorio, le hace Clostridium A y B y le están saliendo positivos los pacientes. Entonces, tenemos que buscar hacer el diagnóstico diferencial por todo esto que está sucediendo, y esto hay que ver los cambios climáticos que están sucediendo, hay que hacer otro tipo de estudios, y sobre todo es buscar esa parte epidemiológica que va a ser de mucha importancia. Porque una vez diagnosticado en el país el primer caso, y le vamos a poner un ejemplo, aquí en San Pedro Sula se diagnosticó el primer caso en la Satélite. Entonces, si nos vuelve a llegar otra persona ya ahí con sintomatología, el primer diagnóstico que nosotros le vamos a poner es sarampión, ¿verdad? Hasta que no se compruebe lo contrario mediante exámenes de laboratorio que se hacen, PCR de sarampión, ¿verdad? Con el hisopado, para poder dar un diagnóstico preciso. ¿Usted cree que, aparte de lo que es el personal de salud, hay más personas o hay más actores que puedan ayudar en la comunidad a la prevención de sarampión? Claro que sí. Yo creo de que la salud es algo que nos debe de interesar a todos. Y el personal de salud, nosotros hacemos nuestro trabajo, pero los medios de comunicación vienen a ayudar de mucho. Los líderes comunitarios vienen a favorecer mucho, las iglesias, los patronatos. Aquí es algo que todos nos debemos de mantener alerta y ayudar en nuestras comunidades para evitar de que nosotros vayamos a tener brotes donde tengamos que lamentar el fallecimiento de alguna persona, y también el impacto económico que esto viene a generar. ¿Por qué? Porque usted, si es una persona económicamente activa, imagínese, doctora, es la persona que lleva los alimentos a la casa y tiene que salir a trabajar a diario. Entonces se ha afectado ese hogar, porque esta persona debe de estar incapacitada, esta persona debe de mantenerse en su casa para que no vaya a contagiar otras personas, y que también tiene que tener esa recuperación, que en esa recuperación requiere de reposo, ¿verdad? Entonces viene a afectar la economía, pero aquí es algo que nos debe de interesar a todos, y juegan un papel muy importante todo, que eso ya está visto. Y como le digo yo, para mí los medios de comunicación son pilar fundamental en educación, pilar fundamental en la prevención, porque la educación es prevención. Bueno, doctor, muchas gracias por todas las aportaciones. Se nos ha acabado el tiempo, y realmente toda la información, todo lo que nos compartió es de gran valor para que nosotros como comunidad, como personal de salud y todos aquellos que tengan acceso a este tipo de comunicación puedan hacer una diferencia ante las epidemias. Bueno. No, muchas gracias, doctora Sosa. Un placer poder estar compartiendo con usted el día de hoy, hablando de estos temas de país, porque realmente son temas de país que nos debe de interesar a todos. Yo espero que no sea la primera ni la última vez de poder estar en este programa, y sobre todo llegar con estos mensajes a la población, acercar estas enfermedades, que las conozcamos todos, para que juntos podamos nosotros tener una mejor salud comunitaria que se necesita.
Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta edición y los esperamos próximamente en un nuevo episodio.